Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo... Buenas tardes a todos. Damos comienzo a este programa titulado Apocalipsis y la Tierra Prometida. Buenas tardes a todos aquellos que ya están conectados con nosotros en la página web, a los alumnos, a los inscriptos, en la página web de facultadbiblica.com. Buenas tardes también para todos aquellos que están conectados con nosotros en la página de retorno y obviamente también para aquellos que están en la página del Facebook, donde estamos conectados también en este momento. Saludo a cada uno de ustedes, especialmente, claro, a los alumnos ya inscriptos hace tiempo haciendo de corrido esta materia que hoy estamos ya en la clase número 10, como usted puede ver aquí abajo, y vamos a hablar de los capítulos 14, capítulo 15, y si da el tiempo hablaremos también del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Saludo a toda la gente conectada en la comunidad de fe, en la radio Hablemos de la Vida, de la comunidad de fe de Cosquín, del pastor Nicolás Agüero. También a la radio HAT, justo a tiempo, del pastor Rubén Fons, de allí, aquí en Córdoba, en la calle Juan B. justo al fondo. Un agradecimiento a cada uno de ellos, que este programa también lo podemos compartir por estos medios que estamos nombrando en este momento. Es una bendición enorme saber que podemos hacer este programa. Hoy voy a hacer estos 3 capítulos, no porque tengamos ningún tipo de apuro, sino simplemente porque queremos hacer mención a lo que hemos hablado desde el principio de cuando íbamos a hablar del libro de Apocalipsis. Queremos, y es la idea, de que toda la gente conozca este libro de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ya voy a poner ahora la placa para que podamos de esa manera ver los versículos y demás, porque dice: bienaventurado el que lee este libro, las profecías en él escrito, para guardar todo lo que en él allí está escrito. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que saber, este libro habla, o es el quinto evangelio, o el evangelio de Jesús, como usted quiera, y tenemos que conocerlo, y lo que tenemos que conocer, al menos, es esto que estamos diciendo en este tiempo, o sea, lo corrido que hemos llegado hasta el día de hoy. Hay muchas cosas más, hay profundidades aún mayores todavía, que mediante su estudio, la preocupación suya de aprender, usted entrará y recibirá revelación de Dios para que usted pueda comprender más todo lo que está pasando en estos tiempos. No olvidando que este curso es Apocalipsis y la Tierra Prometida. Le voy a poner acá, mientras sigo hablando, el mail de la Facultad Bíblica, para que a medida que los que están viendo el programa desean más información sobre esto que estamos hablando o sobre alguna de las materias y demás que tiene la facultadbiblica.com, bueno, muy bien, entonces podrá acceder a este mail que está aquí abajo. Es muy importante, téngalo en cuenta, ahí escriba, ahí profundice, ahí busque, ahí pide información, porque ese es el mail adecuado para la facultadbiblica.com. Entonces, continúo mientras le dejo el mail allí, pero vamos a ya poner la placa, así con la placa puesta, ahí está. Voy a dejar el mail allí abajo un ratito y de esta manera, ya con la placa puesta, recordar, ahí tienen el versículo base que estamos utilizando para hablar de Apocalipsis, Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está
cerca. Bueno, doy gracias a Dios porque siempre hablo, cuando estoy hablando de esto, digo, algunos quizás tienen mucho inconveniente en leer, y un hermano, el hermano Aldo, me escribió diciendo: pastor, yo veo por el celular y leo perfectamente, y él usa anteojos, ¿no? Entonces, bueno, me quedo satisfecho porque muchas veces he pensado que, no sé, a mí me costaría, teniendo la computadora, una tablet y un teléfono, claro, siempre voy a elegir ver por la computadora, pero bueno, él tiene el teléfono y lo ve por el teléfono y lo puede leer muy bien. Eso me llena de gozo porque por ahí yo veo la letra tan chiquita, aún en la computadora, pero para él le viene bien verlo en el celular. Quiero recordar que estamos en los últimos tiempos, y fíjese el título: Apocalipsis y la tierra prometida. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano. Pongamos los pies en la tierra. No nos dejemos llevar por aquellos que hablan y dicen que, bueno, las cosas que pasan, siempre estuvo así, siempre el mundo anda mal. No, hermano, estamos caminando, transitando lo que la Biblia dice. Estamos en los últimos tiempos. El Apocalipsis es el paso a la tierra prometida. Los 1000 años que estaremos aquí en la tierra, Jesús reinando sobre todo el mundo, y nosotros seremos los sacerdotes, un reino de sacerdotes ayudando en ese reinado a Yahshua, a Jesús. Entonces, ya estamos ahí. Hay muchas evidencias hoy. En el programa anterior, o el anterior a ese, no me acuerdo, hablé del capítulo, me parece que fue el 13, entonces fue la semana pasada, ¿sí? El capítulo 13, y cuando hablamos del capítulo 13, yo les conté, cuando hablamos de la bestia que tiene los 10 cuernos, que significa 10 reinos, hasta ese momento habían ya 3 países que habían firmado un acuerdo, o sea, un acuerdo de paz con Israel, o sea, Israel es uno, sería Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, y en esta semana, y hoy también, ya firmaron Egipto, firmó Jordania y hoy firmó Sudán, ya van 5. ¿Se da cuenta? Entonces ya se está formando, estamos viendo lo que está sucediendo. Todos los países alrededor de Israel están firmando la paz, un tratado de paz con Israel, que eso podemos decir que es buenísimo, lo demás, y se está formando lo que la Biblia dice en su palabra. Hace unas semanas atrás, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó, o sea, dio la media sanción a la ley de vacunación. Hermanos, esto es muy serio. Lo digo por orientación bíblica, pero los que saben del tema, los infectólogos y demás, saben bien de este tema, que eso es muy, pero muy peligroso. En esta ley de vacunación, primero, la vacunación es obligatoria. Segundo, esa vacuna está totalmente, los laboratorios que la han hecho están inmunizados. Por ejemplo, no tienen ningún tipo de responsabilidad con lo que suceda con la vacuna. Eso es lo que se aprobó. O sea, imagínense, van a poner la vacuna, o sea, ellos van a hacer una vacuna, la van a traer en Argentina, la van a probar, y si muere gente y demás, ellos no son responsables de lo que pasa con la vacuna. Tercero, no tienen que decir los ingredientes que tiene, o los componentes o ingredientes que tiene la vacuna. Son 3 cosas muy, pero muy serias, que ahora en estos días ya va a entrar al Senado de la Nación para ser aprobada. Son todas las cosas, no esto solamente, y otras más, que está sucediendo en el mundo. Acá hablamos de Argentina, pero obviamente no es el único país, para que cualquier laboratorio del mundo venga y pruebe la vacuna acá. Fíjense, no la prueban en sus propios países, pero permiten que se haga aquí en Argentina. Bien. Estos son indicios y cosas que nos están diciendo que estamos en los últimos tiempos, y es para que sentemos cabeza y para que entendamos lo que va a pasar, para que no seamos confundidos. El anticristo, es fácil decir, este es el anticristo, es fácil, cualquiera se asustaría, pero el problema es que para nosotros hablamos del anticristo, pero cuando el anticristo se manifieste y las señales y demás cosas que va a hacer, él va a decir que es Jesús. Entonces, muchos le van a creer. Entonces,
entendamos que la Biblia dice que aún los escogidos serán engañados. Y si no se acortara el tiempo para que vean el poder engañador que tiene este Satanás, para que vean el poder engañador, si no se hiciera más corto el tiempo, todos serían engañados, dice la Biblia. Por lo tanto, mi hermano, el mensaje que va a dar a los que no conozcan la Biblia, a quienes no conozcan Torá de Dios, los 5 libros de Moisés, los va a engañar. Y cuando le dije la Biblia, muchos dicen, bueno, yo conozco la Biblia, pero cuando yo le digo la Torá y cuando le digo los 5 libros de Moisés, muchos sacuden la cabeza. Sí, mi hermano, porque una de las cosas que estamos viendo que nos dice y nos enseña la palabra es que guardemos sus mandamientos para ser guardados por Dios. No tenemos derecho de decirle a Dios, Señor, guárdame, cuando nosotros no guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos están escritos y enseñados desde el inicio de la Biblia, por lo tanto, mi hermano, tenemos que tener conocimiento para ello. No se puede entender Apocalipsis si no entendemos los 5 libros de Moisés. Le aclaro, no lo podemos entender. Asimismo, los que conocemos los 5 libros de Moisés, me incluyo, conozco, puedo decir brevemente, ¿no? Algo simple, lo conozco. Bueno, aún así nos da dificultad para entender muchas de las otras cosas. Imagínense los que no lo saben, porque comienzan a verlo como un libro profético sin base bíblica, y es por eso, mi hermano, que facultadbiblica.com tiene todas las herramientas para que usted vaya haciendo el camino y el trabajo y poder aprender y de esa manera entender el libro, no solamente Apocalipsis, sino hasta los evangelios. No podemos entender ni los evangelios, podemos hablar de los evangelios de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos, podemos hablar y mucha gente lo habla, pero no entienden muchas de las cosas que están escritas, no las entienden porque no tienen la base de los 5 libros de Moisés. Facultad Bíblica es una tremenda herramienta, una opción fuertísima para que usted pueda entender esto que estamos hablando. Entonces, ahí tiene todo el material gratuito, mi hermano, gratuito en la Facultad Bíblica, está todo gratis, no estamos haciendo esto para que usted vaya y pague, no, esto tiene todo gratis ahí. O sea, todos los videos que están ahí están abiertos para que usted pueda ingresar, estudiar y aprender sobre la palabra de Dios. Bueno, muy bien, voy a sacar ahora el mail de aquí abajo que le he dejado todo este tiempo para que lo anote. Ya en este momento he estado hablando del objetivo de este curso, que es aprender Apocalipsis al nivel que necesitamos saber. Ahora, no se quede ahí, aprenda más, y métase en la palabra de Dios y aprenda muchísimo más. Muy bien, vamos a ir entonces al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Hoy voy a intentar hacer los 3 capítulos. Si no llego, bueno, lo dejamos para la semana que viene. Aclaro, no es porque vamos apurados, no es la intención. La intención es que entendamos lo simple y después podamos profundizar, en todo caso, con estudios siguientes, cuando hablemos de distintos temas, profundizar sobre estos temas que hemos dejado como base. Y dice así, yo voy a leer solamente hasta el versículo 3 y voy a ir comentando a medida que vamos viendo los versículos. A ver, ahí está. Ya tengo mi computadora y acá. En este capítulo hay 3 temas importantes. Ahí podemos sacar muchos temas, pero ahí está marcado en 3 partes. El cántico de los 144.000, el mensaje de los 3 ángeles y la tierra es cegada. Siempre tenemos que recordar que el Apocalipsis no es cronológico. Estamos hablando de que el desenlace de los sellos, la apertura, lo voy a hacer toda la semana, siempre hago un toquecito sobre un breve resumen, porque si usted ve todos los programas, cuando llegue al final le va a quedar el resumen. El Apocalipsis es lo que has visto, lo que ves y lo que sucederá después de esto. En el capítulo 1 ya nos divide en 3 partes el Apocalipsis. Lo que has visto en el momento, la presencia de Jesús misma delante de Juan. Lo que ves
O sea, lo que está sucediendo en el momento, el estado de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Y lo que sucederá después de esta, ya es futuro, para Juan y para nosotros también. Lo que sucederá después de estas es del capítulo 4 en adelante. Pero después, cuando entramos al capítulo 4, lo vemos a Juan que es levantado al cielo, y allí él se encuentra en el lugar donde está el trono de Dios, el lugar que la Biblia llama un mar de vidrio mezclado con fuego. Allí está el trono de Dios, allí están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, están los ángeles adorando y alabando a Dios, y por momentos Dios le muestra a Juan el futuro. Y cuando digo del futuro, no es el futuro de Juan, sino el futuro aún nuestro, cuando están los redimidos también adorando y alabando al Señor. Entonces, en el capítulo 4 le muestra eso, y le muestra en el rollo del libro de la profecía, que sería el Apocalipsis, la que sería el nombre Revelación, y el verdadero nombre que en hebreo es Hisgalut. Entonces, no pretendo que nos acordemos todos los nombres, lo que sí pretendo es que entienda que el rollo tiene 7 sellos, y a medida que va abriendo los sellos van sucediendo cosas, 7 sellos. Al abrir el 7º sello comienzan a sonar las trompetas. En la 5ª trompeta suena el primer ay, en la 6ª trompeta el segundo ay, y después del segundo ay en la 6ª trompeta, 5ª trompeta, primer ay. 6ª trompeta, primer ay, y entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta hay 7 truenos que Juan los oye, ve lo que es, pero no lo puede escribir. Dios no lo permite que lo haga. Y luego viene la 7ª trompeta, el tercer ay, y luego de allí las 7 copas. Eso sí, lo vamos viendo cronológicamente, pero los hechos que va nombrando la Biblia, en algún caso se adelanta, en otro caso se atrasa. Entonces no podemos decir, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 8, va ascendiendo las cosas. No, porque vemos que en el capítulo 7, 8 y 9 estamos hablando de la 7ª trompeta, y después en el capítulo 12 habla de un evento que tiene la 5ª trompeta. Entonces ve cómo vuelve para atrás. Entonces, todo eso tiene un propósito de parte de Dios, y nosotros que estudiamos es la atención que tenemos que poder poner a medida que leemos. Entonces, con este breve resumen, a medida que vamos avanzando, usted va a tenerlo en su cabecita y va a poder entender ciertas cosas que pasan. Recuerden, el Apocalipsis son 7 años, en su totalidad, que sería la semana 70 de Daniel, y está dividido en la parte central. Comienza lo que sería la gran tribulación, que son 3 años y medio, que la Biblia dice, por ejemplo, tiempos y medio tiempo. Significa tiempo 1 año, tiempos 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Por ahí dice 1260 días, que son 42 meses, y por ahí dice 42 meses. O sea, 3 años y medio, 42 meses y 1260 días, siempre estamos hablando del mismo tiempo. Eso es el permiso que se le dio al anticristo para que engañe. ¿Por qué? Porque no quisieron entender o aceptar la verdad, se los entrega entonces a la mentira. Bueno, ¿no quieren saber la verdad? Tomen entonces, acá tienen lo que ustedes quieren. Entonces viene alguien que va a gobernar, a reinar 3 años y medio con mentiras, porque la mentira no es para el pueblo de Dios solamente, la mentira es para toda la humanidad, porque el propósito del anticristo no es solamente pelear contra Dios, vencerlo y vencer al pueblo de Dios. No, el propósito de Satanás es derrotar al mismo hombre. Entonces, ¿qué hace? Se busca a los suyos para que lo ayuden a él, para enviarlos también a la muerte. Así pasó con el endemoniado gadareno. O sea, había miles de demonios adentro de una persona. Como Jesús liberta a esa persona, le pide permiso al menos de ir a destruir los cerdos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la intención del diablo? Matar, robar y destruir. Siempre. Entonces, el anticristo, que ya dijimos que no es Satanás,
Satanás es echado del cielo, se le da la llave del abismo, ¿cierto? Y le da el poder al anticristo y al falso profeta. Son dos personas, anticristo, falso profeta, que después van a ir directamente, cuando termina el Apocalipsis, van al infierno, pero Satanás va preso 1000 años. Bien. Como son todos temas diferentes, vamos tocando los temas que corresponden por capítulo. En este capítulo dice: después de esto miré, he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde es el monte de Sión? Es Israel. Si quiere más, Jerusalén. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Usted se ve el nombre? Póngase el espejo. No, no lo ve. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? Si usted, ya hablamos de lo que es la señal, el sello de Dios en nosotros. El sello de Dios es la identificación de Dios en nosotros. Estos, y usted la tiene. Estos fueron sellados antes de que salga todos los ángeles destructores a la tierra. Estos fueron sellados. Ya le hablé que hay, y lo hemos visto. Usted tenga Apocalipsis abierto en el capítulo 14, ¿no? Porque vamos a estar viendo esto en todas las partes. Entonces, yo no voy a poder leer todo Apocalipsis porque me llevaría, no sé, 5 minutos. Y si vamos a leer 3 capítulos, me va a llevar solamente 15 minutos lectura de todo el capítulo. Entonces voy a ir leyendo partes de estos capítulos. Entonces, acá habla de los 144.000. Recordamos que esto, yo no me puedo detener a hablar tanto de los 144.000 porque en el capítulo 7 de Apocalipsis ya hablé, que creo que es la clase 4 me parece, ya hablé de ellos. Entonces, si usted no la vio, le invito a que busque para atrás ahí mismo en facultadbiblica.com. Cuando usted ingresa, pone aula virtual, ahí le van a salir todos los temas, Apocalipsis, hace clic en Apocalipsis, le salen todos los videos de todas las clases que hemos dado. Entonces allí va a encontrar el que habla de los 144.000 y ahí habla un poquito más de lo que voy a hablar ahora. Solamente ahora le voy a hacer ver ciertas cosas que tienen que ver con los 144.000, que es de la división del capítulo 14, está dividido en 3 partes. Por eso acá en el costado usted verá que dice el cántico de los 144.000, el mensaje de los 3 ángeles y la tierra es cegada. Todo esto en el capítulo 14, acuérdese, no es cronológico, porque algunas de estas cosas van a pasar después, otra está pasando y otras ya fueron. Dice, estaban en pie en el monte de Sión y con él el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él estaban los 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Yo le aseguro que usted tiene el nombre escrito de él y su padre en la frente. Si usted obedece la palabra de Dios, y quiero ser puntual cuando digo obedece, sino que usted toma las instrucciones de Dios, que quiere decir la palabra Torah, porque instrucciones de Dios es la palabra Torah. La Torah comienza en los 5 libros de Moisés. Y si usted obedece todo lo que está allí, por ejemplo, Shabbat, fiestas, entonces usted tiene el sello de Dios. No me quedo con estas 2 cosas. Estoy diciendo el inicio. Shabbat, fiestas, todo eso está en Facultad Bíblica, puede entrar y verlo. Entonces usted tiene el sello de Dios en su mano y en su frente, que es lo que ellos tienen. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Acuérdense que en el capítulo 7 vimos los 144.000 y una multitud vestida de ropas blancas. Acá estamos hablando de 2 tipos, de 2 grupos diferentes. Los 144.000 tienen un trabajo diferente a los otros. Y los 144.000 son personas selladas por Dios. También los otros son sellados, la multitud vestida de ropas blancas también están sellados por Dios, guardados por Dios. Pero
Pero los primeros, o sea, los 144.000, tienen un objetivo especial dado por Dios, porque a ellos no lo va a tocar nadie, no van a poder hacerle nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar y enseñar Torah. Por lo tanto, mi hermano, aquellos que enseñan, primero, que han aprendido, y aquellos que enseñan, usted puede ser de este grupo de los 144.000. Entonces, yo voy a ir pasando la lectura de los capítulos para que veamos la primera parte. Y que en este momento yo estoy hablando de los 144.000. Entonces le voy a poner textos de lo que voy hablando de los 144.000, que es algo que ya dije recién, que lo puede ver en Apocalipsis 7.1. Ahí he hablado de ellos, del otro grupo, y nos habla que son redimidos. Redimidos. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que están escritas allí en la Biblia y nos dan a entender que son superhombres. Superhombres, podemos decirlo de acuerdo a lo que Dios le ha dado y a la misión que Dios le ha dado. Acuérdense que también están los dos testigos. Estos sí, los dos testigos son realmente dotados con un poder tremendo de Dios, que van a hacer grandes señales, van a enfrentar a la bestia, al falso profeta, a los gobiernos del mundo, van a hacer llover, cualquiera que les quiera hacer daño, el daño se les vuelve a los otros, van a tener cantidades de señales que la gente los va a odiar. Y la palabra que más me gusta, que después léalo, que ya lo hemos hablado de este tema, es que cuando mueren los dos testigos, cuando mueren, porque en un momento los matan, y quedan 3 días y medio, esto ya lo vimos, lo que estoy hablando ahora, vaya a los estudios anteriores, ya está hablado, creo que fue en el capítulo 11. Entonces, cuando los matan, están 3 días y medio muertos en una plaza en Jerusalén, y todo el mundo hacía fiestas, se hacían regalos, festejando que estos dos tipos que los habían atormentado a ellos. ¿Por qué digo de nuevo esto que ya lo enseñé la otra vez? Porque quiero que veamos que si bien no somos nosotros los dos testigos, digo nosotros, vamos al caso, los que enseñamos y hablamos esto, no somos los dos testigos, pero también atormentamos. Porque ¿qué tormento podían ocasionar estos dos testigos al mundo? Decir la verdad. Ese era el tormento. Decirle a la gente, arrepiéntase, vuelva a Dios. Eso es lo que ellos hablaban. Decían, obedezcan a Dios, teman a Dios. Ese era el mensaje que ellos daban. ¿Y cuál era el tormento de ese mensaje? El tormento es para la gente que quiere vivir en la inmundicia, en la maldad, por un lado, en la lascivia, en la pornografía, en el robo, en el adulterio. Quieren vivir ahí, entonces esa verdad les hace daño. Y ahora aclaremos otro punto más. A los religiosos les hace daño escuchar cuando uno habla de la Torá, cuando uno habla de que la Torá no fue abolida, que Jesús no vino a abolir, sino a cumplir, que nosotros tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Es un tormento y se va a dar cuenta porque cuando habla de esto, que el Señor se llama Yahshua, que nuestro Padre se llama Yahweh. Y eso es un tormento para la gente. Bueno, ese es el tormento a gran escala que tienen los dos testigos. Los 144.000 también. Y después la multitud vestida de ropas blancas, que son los que van saliendo, que tienen una misión mucho menor, pero van saliendo. Algunos ya entraron a lo que sería, vamos a llamar el Apocalipsis, ya entraron así, y hay otros que van a ir saliendo del Apocalipsis, o sea, saliendo en el sentido espiritual. Ellos también van a atormentar porque van a hablarles a otros de estas buenas nuevas, de la verdad que está desde el Génesis en adelante. Entonces, ellos tenían, por ejemplo, cantaban un cántico nuevo, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cierto? Y yo ya expliqué esto, está todo explicado, pero de todas maneras, a veces hace sentir mal a las mujeres, porque dice, ¿cómo? ¿No se contaminaron? ¿Qué? ¿La mujer contamina? No, se está refiriendo, en este caso específico, yo voy a anotar 2 puntos, uno de ellos, que se refiere a que no tuvieron contacto con ningún tipo, o salieron de todas las religiosidades, de todas las doctrinas que la Biblia habla como mujeres. Y también, obviamente,
que si en el caso de ellos, bueno, no voy a hablar de ese tema, pero habla también de, en lo específico, que han estado con su mujer, y punto. Pero dice, pues son vírgenes. Entonces acá, ¿cierto? Muchos ven esta palabra como, por eso yo tengo un versículo ahí que ya lo leí yo seguramente, entonces se adelanta y ahora no es que le cuesta, sino que se adelanta lo que yo voy diciendo. Porque es simple, no está hablando de algo especial, está hablando de que si son redimidos es porque los ha sacado de su mala manera de vivir y los ha santificado. Entonces lo vemos a Pablo en 2 de Corintios 11:2 diciendo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto le está hablando Pablo a los corintios, presentando a los corintios como una virgen pura para Cristo. Oiga, ¿ha leído Corintios cómo eran los corintios? Los de Corintios. ¿Han visto? Entonces, ¿cómo es una virgen pura? Porque los ha purificado. La palabra de Dios, el lavamiento de la palabra de Dios los ha purificado. Pues acá también. Entonces, si bien hay una diferencia con la multitud vestida de ropas blancas, ya nomás tenemos que destacar este punto que es específico. Una es la misión y otra es cómo ellos se han dado, porque dice, y fueron redimidos, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Mi hermano, ya hemos leído estas cualidades que tienen los 144.000 anteriormente, y usted puede calificar si hace lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Entonces, el otro tema que habla es los ángeles. Usted sabe que el Señor no le ha permitido a los ángeles predicar el Evangelio, pero aquí envía 3 ángeles, estamos hablando de Apocalipsis, envía 3 ángeles con un mensaje. Los ángeles son mensajeros. Entonces, a uno de ellos le dice, lo envía con predicando el Evangelio eterno. Y nosotros a veces creemos que el Evangelio eterno es arrepiéntete y recibe a Jesús. O sea, eso es a veces lo que nosotros entendemos solo por Evangelio. Oiga, el Evangelio se predica desde el inicio de la creación. Jesús vino como el Cordero a cumplir lo que estaba profetizado de él para salvación para todo el mundo. Es por eso que desde Jesús en adelante, ¿cierto? Muchas cosas, desde el principio se profundiza en Jesús, pero a lo que voy es que muchos toman los evangelios como que eso es el evangelio. No, el evangelio ya está de antes. El evangelio eterno está desde el inicio, o sea, desde la eternidad. La eternidad no tiene principio, así que desde allá está el mensaje de salvación. Desde Adán y Eva ya tenemos el mensaje de salvación. Entonces, ese mensaje lo leamos en parte, ¿no? Lo leamos. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El versículo 6 del capítulo 14. A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, mire, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Llegó el momento de que Dios haga juicio. ¿Cuál es la predicación de los ángeles? Teman a Dios, teman a Dios. Temer tiene que ver con sabiduría. Temer tiene que ver con sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con adquirirla aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, acá vienen con la advertencia. Desde el inicio hay advertencia. De todo pueden comer, más de estos 2 árboles no pueden comer. Ya hay una advertencia desde el inicio. ¿Qué están llevando aquí este ángel? ¿Qué está llevando? La advertencia. Porque después vienen 2 ángeles más. Y estos 2 ángeles más dice, en el 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Evangelio, buenas noticias. ¿Qué puede haber de buena noticia acá? Para usted y para mí es una buena noticia que haya caído la Babilonia. ¿Por qué? Porque ella hizo confundir a muchos.
y antes a nosotros. Por eso antes nosotros estábamos confundidos. Ahora ha caído. Estos ángeles están dando esas buenas noticias. Pero claro, ¿de qué lado la ve? Algunos dicen, no, pastor, las buenas noticias son buenas noticias. La noticia del Evangelio es que si creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, seremos salvos. Mas si no creemos, seremos condenados. Esa es la buena noticia, que está dividida en dos. Yo tomo la buena, pero la buena noticia es, inclusive me está diciendo que si no creo voy a ser condenado. Entonces la buena noticia es que me está advirtiendo. Entonces aquí vemos al segundo ángel con esa noticia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Mire, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. O sea, a ver, aclaremos. Los que adoran a la bestia, los que deciden, no, yo voy a seguir a la bestia, no tienen reposo. Nosotros sí tenemos reposo. ¿Se da cuenta? No solamente un día a la semana, porque lo demás hay que trabajar, sino que lo tenemos en el espíritu siempre. Y después tendremos 1000 años de reposo. Pero los que adoran a la bestia, los que adoran, o sea, los que están de acuerdo, aclaremos, porque una cosa es que te obliguen a adorar y otra cosa es que los adores. Dice, no tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces, dice, no adoren, dice, ni nadie reciba la marca de su nombre. Y aquí está, la buena noticia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, bienaventurado de aquí en adelante. Ya aquí está ingresando a la quinta trompeta, está ingresando, que sería el séptimo sello, la quinta trompeta, y está diciendo, de aquí en adelante, los muertos que mueran en el Señor, no, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. No para, siguen. Entonces, mi hermano, ¿habrá mártires? Claro que habrá mártires, según tu llamado. Si tienes un llamado a ser un mártir, sos una persona que Dios te manda a hablar y a testificar de Él. Y hay otros que no. El Señor apartará a quien guarda que no sean mártir y a los mártires también los cubrirá, pero para que sean su herramienta. Entonces, aquí ya tenemos, me faltó, para los que leen un poquito, el tercer ángel que lo tenemos allí. Entonces, ahora vamos a la tercera parte, que ahora ya sí estamos. Y aquí quiero que observen, dice, mire y aquí en el versículo 14, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y ahora escuche, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Acá es el versículo 18. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y sigue el contexto de esto. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Acá ya estamos hablando de la segunda venida. Vio que no es cronológico. Anteriormente estábamos hablando mucho antes y ahora ya nos fuimos más adelante. Entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta? Para que diga, ay, pastor, se me hace lío. Bueno, al principio sí, es obvio, ¿cierto? Pero después usted se va a ir ubicando. Porque acá está hablando de la ira de Dios. Y después, inmediatamente terminado acá, vamos a ir a las copas de ira. Entonces, ¿qué está hablando acá de la hoz aguda? La hoz aguda es justamente para el corte. Aquí es donde se produce una separación. Y habla en este caso habla de la vendimia.
y dice que las uvas están maduras. Entonces, si usted lee un poquito ahí estos escritos que yo tengo, y puse aquí, la uva, en este caso madura, es para ser arrojado lagar de la ira de Dios. Por lo tanto, esta cosecha que está hablando aquí, esta cosecha es la división entre lo bueno y lo malo. ¿Ya se acuerda? Las ovejas y las cabras. Entonces, está dividiendo, y estas uvas maduras, quiere decir, ya están listas, óptimas para el juicio. Dios no va a hacer algo como esto que estamos hablando hasta que no se manifieste la realidad de todo. ¿Por qué? Porque la persona puede tener dudas, y si hay dudas, Dios va a seguir llevándole el mensaje de salvación de alguna manera para que pueda arrepentirse. Y ya cuando eso no ocurre, ya está maduro, ya está listo para la ira de Dios. Por lo tanto, quédese tranquilo, porque ya hemos visto buenas noticias desde que hemos empezado el Apocalipsis constantemente. En medio de tantas cosas duras, hemos visto las buenas noticias, porque Dios no cambia. Dios no cambia, porque Dios es un Dios de amor. Pero cuando ya dio todas las oportunidades y se pone maduro, que nadie puede decir, no, este debería ser salvo. No. Ya está maduro para que cualquiera diga, este no va más. Imagínense, para que Dios diga esa palabra. Entonces, ya ahí está listo. Dice, y el ángel arrojó su hoz en el 19 y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y escuche esto. Para aquellos que han visto películas sangrientas y demás, escuche esto. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Esta parte donde se pone el hierro ese que le meten en la boca al pobre caballo para poder frenarlo, manejarlo, que sería más o menos 1,20 metros de altura, por 1.600 estadios, más de 200 kilómetros. ¿Usted se imagina? Una laguna, 200 kilómetros, más o menos, el que vive en la ciudad de Córdoba, de acá hasta Río Cuarto, la laguna, de 1,20 metros de sangre. Bueno, eso es el Armagedón. Eso es cuando Jesús venga en su caballo blanco con su ejército por atrás y todo el mundo esté reunido allí, todos los ejércitos del mundo reunidos allí para pelear contra el Cordero. El Cordero los vencerá y sucederá esto. Por eso Jesús baja. Dice, ya podés hacer la cosecha esta. ¿Por qué? Porque viene a pisar en el lagar de Dios. Capítulo 15. Aquí. Los ángeles con las 7 postreras plagas. Y dice, y vi en el cielo otra señal. ¿A dónde la vio? En el cielo. Recordemos el capítulo anterior. Yo les hablé del cielo, de las constelaciones y demás. Inclusive dije algo, que hay gente que tiene la posibilidad de aprender, pues hágalo porque somos el cuerpo. Y no todos podemos hacer todo. Entonces, si a ustedes les interesa el cielo, observar astronómicamente, como dice la Biblia, como lo hacía Daniel, los sabios de su tiempo y los de hoy también, que saben observar el cielo, pueden ver las señales de Dios, no solamente las señales en las eclipses, en las constelaciones, en los movimientos, en todo lo que hay en la tierra. Usted puede ver y aprender esas señales y tiene que ver con la Biblia. Yo sé poco de eso, pero sé que a muchos de ustedes se les va a despertar el deseo de aprender, y ya lo sé porque alguno ya me escribió también. Y estoy muy feliz de que lo hagas, porque eso nos va a ayudar a los que sabemos menos del cielo, ¿cierto? Tener hermanos que hayan aprendido más. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos se consumaba, se terminaba la ira de Dios. Todavía no había empezado, pero se iba a consumar esa ira. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Qué estamos hablando acá? Esto es igual que Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, Juan está viendo Apocalipsis 4 y 5, pero en un momento diferente, que es en el momento que van a ser las copas de ira.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan estaba viendo el futuro, que inclusive es futuro también para nosotros, porque él está viendo en el cielo el mar de vidrio mezclado con fuego. Allí los que habían alcanzado la victoria, ya los está viendo allá arriba, ¿cierto? Pero fíjese que estos habían vencido a la bestia. Y para vencer a la bestia aparece, de los 7 años, aparece en la mitad para adelante. Y está 3 años y medio. Por lo tanto, estos que han vencido han estado en ese tiempo. Y usted dirá, ¿y quiénes son esos? Y bueno, hermano, los que estamos. Entonces, han vencido. Entonces, mírese usted ahí, si quiere, como un vencedor. El mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Está dónde? En el trono de Dios. Porque ahí están los 24 ancianos, allí están los seres vivientes, allí está el trono de Dios, allí es el lugar que ahora vamos a seguir viendo. Que quédese tranquilo. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, 2 cánticos. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero es diferente al cántico de Moisés. Diferente en el sentido de que el cántico de Moisés lo canta después de haber vencido y haber salido de Egipto. El cántico del Cordero es cantado acá. El cántico del Cordero, vamos a decir, es un poco más conocido para todos los creyentes. Pero los creyentes que no estudian los libros de Moisés no entienden nada del cántico de Moisés. Y esto cantaban los 2 cánticos. Pero claro, algunos creen que va a haber una pantalla con los textos ahí para leer y cantar. No, mi hermano. Hay que saberlo estos cánticos. Qué lindo cuando llega la explicación de este capítulo en las porciones semanales, porque cada vez que llega allí vemos cómo canta Moisés, ¿cierto? Un cántico de liberación de haber salido de Egipto y haber sido de los vencedores por la mano poderosa de Dios. Entonces, estos 2 cánticos cantaban esta gente. Significa que la Torá es viva hoy. Entonces, y cantaban, como en el cántico, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Es el cántico del Cordero. ¿Por qué no nombra el cántico de Moisés? Porque está escrito en el libro de Éxodo. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Recuerden el ángel. Recuerden el ángel anterior que salió, teman a Dios, teman a Dios. Y hoy, ¿cuál es el mensaje del pueblo? Tema a Dios, hermano, tema a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Y después dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y escuche bien, se abrió el templo. Ahí estaba Juan viendo, siendo testigo, pero también estaban los redimidos allí viendo el templo que fue abierto. Y dice, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué tremendo esto, porque salían del templo, lino fino y resplandeciente, cintos de oro. Son cosas que tenemos que estudiar, porque, nosotros a veces cuando usamos la palabra ángeles, creemos que solamente se refiere a las criaturas creadas por Dios antes de la humanidad. Pero recuerden, cuando Jesús habló de que nosotros no nos daremos en el cielo, no hay casamiento porque somos como los ángeles. ¿Cómo somos? Como los ángeles. Entonces, están los ángeles, vamos a decirles celestiales, y los ángeles que somos aquellos que hemos ya vencido y estamos en el cielo. Bien, esto, acuérdense, yo trato de ir simple para que lo podamos entender y por eso no quiero complicarme con más cosas,
pero complicarle, no complicarme. Entonces, dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente. Yo acá voy a adelantarlo para que tengan allí algunos de los textos que habla sobre esto que estamos viendo ahora. Aquí, me pase. Y aquí también para que pueda leerlo yo, porque si no, yo no lo leo. Ahí está. El lino es pureza y los cintos de oro es el esplendor de Yahweh. Y dice, esto es previo a la salida de los 7 ángeles, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Por eso el capítulo siguiente me voy a extender más, porque ahí vamos a hablar de estas 7 plagas que son de la ira de Dios. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, los 4 seres vivientes. Ya hablamos, ¿quiénes son estos? Redimidos. ¿Ven la relación? Juan está viendo el futuro. Ya aquí la iglesia está allí, en el mar de vidrio mezclado con fuego. Estoy diciendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya está ahí. Entonces, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 40. Y dice, Éxodo 40, versículo 34. O sea, esto se vivió en la tierra. Y ahora aquí se vive en el cielo. Y dice, entonces, esto cuando, lo que voy a leer ahora es cuando Moisés erigió el tabernáculo. Fue el día del comienzo del tabernáculo en la tierra. Cuando Moisés y el pueblo hicieron el tabernáculo, entonces cuando ese día que inauguran el tabernáculo pasó esto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de la tierra. Lo que estamos viendo en Apocalipsis es el tabernáculo en el cielo. Y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. ¿Ven lo mismo? Pero acá se está llenando el tabernáculo de la gloria de Dios aquí en la tierra, porque comenzaba a funcionar el tabernáculo de la tierra. Allá la gloria de Dios se está llenando porque salen los 7 ángeles con la copa de ira. Alguno podría decir, la felicidad de Dios de que vaya a ir a la tierra. Sí, hermano. Él está llenando el templo de su gloria el momento que salen hacia la tierra, porque es el momento en que se comienza o se acaba el pecado sobre la tierra. Y viene la liberación, claro, del hombre, pero también la liberación de la tierra que clama. La tierra clama por toda la sangre vertida de homicidios, robos, pleitos y tantos pecados del mundo. La tierra clama. Si la tierra pudiera, y lo hace a veces, devoraría a todo hombre. Pero acá es Dios que va a purificar, comienza esa purificación, va a quemar. Es como cuando se quemaba un animal. O sea, por ejemplo, en la antigüedad, yo traía mi cordero para el perdón de mis pecados. Entonces, yo le daba el cordero al levita y él lo ponía en el altar del holocausto, y allí degollaba a ese carnero que moría por mí. Ese era el culpable de mis pecados. Era yo el culpable, no el carnero, que queda clarísimo, ¿cierto? Pero él moría para que yo no muera. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo miraba Dios eso que estaba sucediendo? Con agrado, porque era limpiar mi vida. Acá, las 7 copas de ira va a fusilar, a exterminar el pecado sobre la tierra, en la cual vendremos y reinaremos con Jesús 1000 años. Y para que Yahshua venga a la tierra y vivir en ella, la tierra que tiene que ser
purificado, porque Él no va a habitar entre el pecado. Entonces, aquí vemos esa gloria de Dios. Estamos ya en el capítulo 15. Y ahora sí, acá en el capítulo 15 fue la presentación de las 7 copas de ira. Recuerden que el pueblo, ya para este momento, somos libres de esto. Todo esto que llega a la tierra no es para nosotros. Recuerde bien esto que estoy diciendo porque es muy importante. Ya le hablé de varios grupos, los 144.000, la multitud vestida de ropa blanca, los mártires, que son aquellos que claman bajo el altar diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Esperaremos que estos impíos hagan todo lo que están haciendo. Y el Señor: calma, calma. ¿Por qué? Porque Él está separando para la siega, para recoger y para pisar. Está haciendo esto. Y el amor de Dios espera hasta el último. Su misericordia no tiene fin. Siempre espera a que el pecador se arrepiente, porque Él no quiere la muerte del pecador. Entonces, cuando ya el pecador no lo va a hacer, ya está maduro para la vendimia, para la pisada del vino agrio, se llama. Porque la uva que se pisa para el vino no es la pasa de uva, es la uva que está madura. La uva, cuando se pasa de la madurez, se pone agria. También se pisa, pero no para vino. Entonces, esto va a ser para otra enseñanza, ¿cierto? Porque la uva madura, cuando decimos madura, decimos la uva ya a punto, no está verde, ahora ya maduro, está lista, se la saca. Yo vi en Mendoza, por ejemplo, sacan las uvas, las ponen a los camiones de esos volcadores que llevan arena y demás, le ponen una lona tipo pileta de pelo pincho, pero no esas lonas, pero así parecidas, y van tirando y lo llenan de uva. De ahí el camión después va a la bodega, levanta el volcador y cae toda sobre un lugar donde se lo lleva una prensa, y ahí se prensa, y la primer prensada sale el vino bueno. Después tiene otras prensadas más que van haciendo para otras cosas, hasta la semilla de la uva. Le dan prensada, que de ahí sale creo que la grapa y no sé cuántas otras bebidas que tienen que ver con el ollejo y con la semillita de la uva. No lo conozco bien el tema. Pero van separando. Pero el primer vino, el vino bueno, es la primer pisada. Ese vino de mesa que encontramos, que se pone en una mesa, a veces en cajita o en botella, no interesa, pero dice vino de mesa, eso tienen un poquito de sabor del otro vino, pero se hace con alcohol etílico, o sea, se hacen con las últimas pisadas que se le van dando a la uva, eso le da el sabor, y lo demás es alcohol etílico. Pero el primer vino es puro jugo de uva, que después, bueno, no sé por qué me puse a hablar de esto, que tiene que ver con 2 pisadas. Eso sí quiero destacar. Uno es la uva madura, lo que ustedes llaman madura, y otro es la uva pasa. No es la pasa de uva que conocemos porque esa ya está secada, pero la uva pasada ya da una especie de vinagre. Entonces, esa es esta que estábamos hablando recién en el capítulo 14. Entonces, ahora vamos al capítulo 16. Y con el tiempo lo llevo bien porque tengo la media hora final. Si termino antes, bueno, mejor. Pero la media hora final para hablar de las copas de ira. Esto, a pesar de que alguno lo pueda ver como triste y demás, porque, no sé, a veces nos ponemos diciendo: ¡ay, mirá cuánta gente va a morir! Oiga, aprenda a mirar las cosas como Dios las mira. Ya vemos cómo el templo se llenó de su gloria, porque esto va a suceder. Entonces, no mire esto como penoso, porque esto es la justicia de Dios. Es el juicio aplicado de Dios, donde sus ángeles, voy a hablar de ángeles del cielo, son testigos y levantan el pulgar afirmando lo que Dios está haciendo, diciendo: muy bien, Señor, esto es justo. Y los salvos, los redimidos, también lo dicen. Entonces usted ubíquese
cómo Dios ve las cosas. Nosotros, yo siempre recuerdo a alguien que decía, ¿y el amor? ¿Y el amor? ¿Y cuándo llamamos el amor? Cuando exhortaban a alguien decía, ¿y el amor? O sea, justamente es el amor, exhortar a alguien para que vuelva de su pecado. Pero creemos que el amor es cuando alguien pecó, decimos, vení hermano, vení, lo abrazamos, ¿cierto? Y el hermano dice, mira, he hecho una macana bárbara y todos me abrazan, me dan besos. Bueno, pasan unos días y la vuelve a hacer. Pero el verdadero amor es amar al hermano, pero llamarle la atención, mostrarle el peligro, invitarle a que tema a Dios. Por eso dice, lo hablarás a solas, después con 2 testigos, después se lo dirás a la iglesia. Y si con alguno de estos pasos cambió, gloria a Dios, ganamos al hermano. Y si no, le mostramos la puerta. Y el amor, justamente es el amor, mostrarle la puerta. ¿Para qué? Para que cuando esté afuera, vea que se vive mejor adentro y vuelva. Y cuando vuelve, ese hermano viene con temor de Dios, hemos ganado al hermano. De eso se trata el amor. Pero esto que estamos acá de la ira, ni siquiera estoy hablando de la iglesia, pero algunos hasta son de la iglesia, porque hay pecadores que ni siquiera han conocido nunca nada, y hay pecadores que han gustado de las cosas de Dios y se han vuelto contra Dios. Estos son los peores. Es por eso que en los días de persecución que ya estamos, y vienen peor todavía, vienen peor porque recién le hablé de los últimos tiempos, de que hay evidencia de que estamos en los últimos tiempos y que cada día va a ser peor. Y los peores son los de la casa. Porque el mundo no le interesa. Ellos quieren vivir su vida y no le interesa nada de Dios. Pero los que dicen estar en Dios, que dicen que leen y entienden y hablan de la palabra, pero no entienden. Entienden a un Jesús romano, a un Jesús griego, a un evangelio romano, a un evangelio griego, y no entienden a un evangelio como es, como está escrito. Jesús no era ni griego ni romano, y no estoy hablando mal de ellos porque sí, estoy diciendo porque Jesús no tenía ninguna costumbre griega ni romana, tenía todas costumbres hebreas. Y si queremos entender la palabra de Dios, tenemos que entender en el contexto hebreo. No lo podemos entender la palabra de Dios en contexto griego ni romano. Por eso se enfurecen y se ponen mal porque sienten que es un tormento lo que estamos diciendo. Porque claro, han alcanzado un tiempo de madurez en la palabra sin saber esto. Y cuando llegan a esa madurez, que es lo que me pasó a mí, yo también aprendí mucho de la palabra. Y llegué a un lugar que tuve que darme cuenta que lo que sabía de la Biblia es desde el contexto griego y contexto romano. Y cuando me di cuenta que no sabía nada del contexto hebreo, que es lo que realmente vivió Jesús, porque no entendemos la ley del leproso, no la entendemos desde el contexto griego y romano, no entendemos la ley del esclavo, y son leyes. Y algunos dicen, no, pero eso ya no existe más. Sí existe. No entendemos apedrear a alguien. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de un contexto griego o romano, por eso no lo entendemos. ¿Qué, pastor, se apedrea a la gente? Sí, hermano, se apedrea. Pero ¿con piedra se le da a la persona con piedra? No. El apedreamiento tiene que ver con la palabra. Lo que cambian son las cosas literales. Ya no muere un animal por nosotros, pero murió Jesús por nosotros. Entonces, ahora decimos, entonces ya no mueren más los animales, pero sigue habiendo muerte. Y sigue habiendo derramamiento de sangre para que haya perdón. Porque si usted no lo redime, la sangre de Jesús no lo redime, no va a ser salvo. Si no hay sangre, no va a ser salvo. Entonces, ¿qué cambió? Que antes era la sangre de un cordero, hoy es la sangre de Jesús. La lepra, o ¿qué más dije? El esclavo y demás, sigue siendo vigente. Está todo funcionando igual. ¿Y por qué digo esto? Para entender en este contexto la Biblia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El versículo 1 dice, oí una voz. Espere que no pase acá. Ahora sí. Y oí una gran voz que decía desde el templo. ¿De dónde salió la voz? Del templo. A los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hermano, vamos a ir leyendo. Tenga su Biblia abierta acá, yo voy a seguir leyendo, pero quiero que
que también vayamos versículo por versículo entendiendo, porque va a ir nombrando. Fue el primero, el versículo 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿A quién fue? ¿A quién fue? Fíjese esto. ¿A quién fue esta plaga? Esta copa. Derramó, vamos a decir, acá tengo un vaso. Derramó, no voy a derramar nada yo. Derramó. ¿Sobre quiénes? Fíjese, no es sobre todos. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bien, ¿se acuerdan cuando le hablé de los 144.000 sellados? Pero también le hablé de la multitud de ropas blancas sellados. Y después hablamos de la marca de la bestia. Pero me fui. A veces pongo a la derecha lo que debería ir a la izquierda, pero bueno, perdón en este caso, ¿no? Pero hay un espacio acá al medio. Ese espacio son gente que por algún motivo no fueron redimidos, ya sea porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero tampoco fueron marcados por la bestia. Ni a esos los toca. A ver si me entendió. 144.000 voy a tratar de no nombrarlo. La multitud de ropas blancas. De este lado. Lo voy a poner a la derecha, que me gusta más. La multitud de ropas blancas. Los marcados por la bestia. Y en el medio tengo que poner a la gente que está en el mundo que por algún motivo, y ojalá que sea, porque el ángel le decía, no se pongan la marca, no adoren a la bestia. E hicieron caso. No pasaron a ser de este grupo, pero tampoco fueron de este. Esos son los que van a pasar vivos al milenio. Cuando digo vivos, me refiero con este cuerpo mortal, van a pasar al milenio. Nosotros vamos a ser redimidos, ya lo somos espiritualmente, pero vamos a ser redimidos literalmente, ascendido al cielo. Por lo tanto, tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Pero estos que ya le nombré, que están al medio, no tienen la marca. Ni para ellos tampoco fue esto que está acá. A ver, volvamos. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esto lo que estamos viendo acá, la úlcera, está en Éxodo 9:10. Es la misma plaga, ni la misma, mucho más fuerte, la misma plaga que sucedió en el Éxodo al salir el pueblo de Egipto. Faraón no quería dejar salir, por lo tanto, Dios le envió esas úlceras malignas, ampollas, granos terribles, pestilentes. Ya sabe lo que es peste ahora con todo lo que está pasando en este mundo. Imagínense allí. Esto va a ir en aumento, mi hermano. Pero cuando se derrame la copa, vendrá mucho más todavía. El segundo mar derramó su copa. El segundo ángel, el versículo 3, derramó su copa sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Bien. Todavía eso lo tenemos ahí en su pantalla para que lo lea. Después yo le voy a poner texto para que tenga un poquito más. Acuérdese que la segunda trompeta, voy a volver para atrás un poquitito, para aquellas personas que no estuvieron en este estudio desde el inicio. Pero aquellos que ya vieron la segunda trompeta, déjeme ver una cosita que tengo por acá, que siempre me interesa hacerlo. Aquellos que no vieron la segunda trompeta, fue un asteroide, una estrella que cayó sobre el mar y echó a perder, dice la Biblia, echó a perder la tercera parte de los seres vivientes en el mar. Bien. ¿Cuánto se echó a perder en la segunda trompeta? La tercera parte de todos los peces, digamos, todo lo que tiene el mar. Fíjese ahora, lo leamos de nuevo.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora entiende las copas de ira en relación a las trompetas. O sea, ¿ven cómo esto aumentó? De acá fue la tercera parte y acá todo ser vivo. No quedó nada en el mar. Ya está todo corrupto, no quedó nada. Vamos a ver la tercera copa. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Recuerde que la segunda trompeta fue sobre el mar y la tercera fue sobre los ríos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Estamos en la copa de ira. Miren cómo habla Dios acá. No era lo mismo en las trompetas, ni en los hay, siquiera. Era fuerte. Pero mire acá. No va a haber agua, hermano. No va a haber agua. Dice, sobre la fuente de las aguas, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. No va a haber agua. Y usted dirá, ¿cómo va a vivir la humanidad? Esto lo está padeciendo los que adoran a la bestia. Ya le dije, no los guardados por Dios y ni siquiera aquellos que obviamente están vivos y van a pasar vivos hacia el milenio. Aún ellos tendrán la misericordia de Dios, pero los que adoran a la bestia tendrán este problema. ¡Wow! ¿Cierto? Terrible. Esto para que vea usted y que hagamos siempre un repaso. Cuando hablamos del amor de Dios, entendamos que Dios es amor. Sí, pero Dios es justo. Quiero volverle a leer lo que dice el ángel. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, ¿qué está vengando Dios acá? ¿Se acuerdan el capítulo que leímos? Los mártires bajo el altar diciendo, los que habían sido decapitados, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás? Y a estos villanos, a estos malos le darás su merecido. Y Dios le dice, tranquilo muchachos, tranquilo, todavía falta tiempo. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Ahora miren esto. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Está escrito en la Biblia, mi hermano. Este ángel está diciendo, lo merecen. Y usted piensa igual, y yo pienso igual. Solo que a nosotros es como que nos han mostrado solamente ese corazón de amar hasta cuando decimos amar al pecador. Nosotros no amamos al pecado, amamos al pecador. Pero el pecador para que se arrepienta, no para que siga pecando. Entonces, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto es el por qué Dios detenía, o sea, su misericordia, estaba constante siempre en su paciencia y su amor, para que llegue este día y que ese día haya justicia y que todos los habitantes, todo el reino celestial pudiera ver el amor de Dios en tantos años, pero cuando llegó el día de juicio, diciendo, así es, Señor, justo eres santo. En un momento de violencia le están diciendo santo. ¿Por qué? Porque eso es justo. Tenemos que entenderlo. Léalo. Inclusive va a encontrar más cosas. ¿Por qué? Porque de acá podemos sacar muchísimas cosas más todavía.
Y usted lo va a hacer porque el mismo Espíritu Santo de Dios le va a mostrar a medida que usted estudie, que usted meta sus uñas allí y empiece a leer, orando a Dios, Señor, revélame, revélame, revélame. Porque la voluntad de Dios, es enseñar y revelarnos estas cosas, pero los que anhelan, los que buscan. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y voy a parar ahí. Ya aquí, hoy la capa de ozono se está deteriorando. Ya ese día, aquí que llegamos acá, ya ni hay capa de ozono. Por lo tanto, el sol los quema de una. Con solo la exposición solar, ya ahora si estás un ratito, te quema. Pero ahí simplemente con una simple exposición, digo por mezclar un poco de ciencia, nada más, pero la Biblia dice que derramó sobre el sol su ira. El sol aumentó la temperatura, o es lo mismo que se quite el filtro, o sea, esa pequeña media sombra que tenía la tierra cuando caía el sol. Y dice, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué duda tiene ahora? ¿Qué duda tiene con este versículo? En vez de ver todo esto y arrepentirse, blasfemaron contra Dios. ¿Se da cuenta cómo está la humanidad? Ya hoy es así. Ya hoy es así, pero allá va a ser peor, porque se está dividiendo. Y yo le voy a dividir, en realidad divide en dos, pero se lo voy a dividir en tres, para que quede más explícito. Aquellos que van a adorar a la bestia, aquellos que adoran a Dios, y aquellos que por algún motivo se quedan en el medio, pero se juegan, se arriesgan contra la bestia en no aceptar su adoración ni su marca. De alguna manera tienen un pulgar de Dios. De alguna manera tienen un pulgar de Dios. Pasarán vivos al milenio, pero al fin del milenio van a ser juzgados. Obviamente, cuando se va a ser juzgado según sus obras. Nosotros no, porque nosotros ya seremos arrebatados por Dios, guardados por Dios, y ya venimos al milenio con un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, la segunda muerte, que es allá al final del milenio, no tiene efecto contra nosotros. ¿Está bien? Quizá usted no sabía de los tres grupos, quizás sí, la mayoría lo sabe, pero quien no lo sabía ahora sabe. Yo hay muchas veces que tengo conocidos que les predico y son gente muy buena. Y les hablo y por ahí, como saben que yo hablo de esto, me hacen preguntas. Y dicen, qué tremendo, no sé, pero yo, ¿sabes cómo soy yo? Y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces le digo, mira, yo te aconsejo, teme a Dios, obedece y ponerte en la santidad que Dios demanda. Pero, al menos, nunca adores a la bestia. Nunca te dejes poner la marca, pero vas a tener que andar y tu muerte y tu vida va a estar ahí en peligro de muerte siempre, inclusive con los mismos juicios de Dios de entender algo para poder zafar de eso. Pero, hermano, no se lo recomiendo a nadie. No estoy hablando de los cristianos. Veo que antes nos enseñaban que éramos arrebatados y los que se quedaban. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, porque mire, hay muchos cristianos. Yo lamento decir esto que voy a decir y es bien fuerte, pero lo voy a decir. Hay muchos cristianos que cuando escuchan hablar la palabra Torah, que significa instrucciones de Dios, ya lo dijimos 1000 veces, pero decimos la palabra Torah, Yahweh, Yahshua, Teshuvah o arrepentimiento bíblico, Emuná, que es fe. Y cuando escucha hablar de algo hebreo o raíces hebreas o no sé, otras cosas, se ponen como locos. Y empiezan a decir, se volvieron judíos. A ver, ¿qué querés que hable? ¿De las palabras que siempre hablé cuando predicaba en griego? Que no predicaba en griego, siempre prediqué en español, pero siempre, esto en el griego quiere decir esto, en el griego quiere decir aquello, en el griego quiere decir esto. Oiga, pero si el contexto de todas esas palabras tienen que ver con el hebreo, no con el griego. Ni hablemos de los romanos, de las costumbres. Hoy hablamos de una iglesia. En cuanto a salón, es una creación
romana. No tiene nada que ver con la palabra. La palabra no nos enseña eso. Congregación no es un edificio. Claro que podemos estar en un edificio y no está nada mal, pero no seguir la idea del edificio, el escenario, las sillas, los bancos, esto, la liturgia se hace así, se hace así. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacamos todo eso? ¿De dónde venimos? ¿Qué cultura nos dieron de eso a nosotros? ¿Qué era el pueblo de Dios? A ver, ¿qué iglesia había cuando estuvieron 40 años en el desierto? Dígame, ¿cuál era la iglesia? En el templo, en Jerusalén. Alguien dice, bueno, el templo. ¿Qué templo? Hermano, vamos a suponer una fiesta, más de 2 millones de personas. ¿Usted piensa que entraban 2 millones de personas en el templo? No. Era una circulación en el patio de la iglesia, si no podían ascender más del patio. Algunos creen que el patio era una gran sala donde ahí cantaban. No, mi hermano. ¿Y cómo se reunían? En grupos. Algunos estaban en grupos dentro del templo, en el patio, lo que sería el patio en el templo, otros por fuera del templo y otros alejados porque no había lugar, grupos. Grupos que se juntaban y ellos podían adorar, podían hablar del Señor, todos grupos, pequeños grupos uno al lado del otro, si era el pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo, hermano, volvamos a eso, yo no estoy diciendo nada de eso, le estoy diciendo que eso es el verdadero sentido de la palabra congregación. No congregación, identificar un local que nos metamos adentro. Si lo tenemos, ¿cuál es el problema? Ninguno, mejor. Nos guardamos de la lluvia, del viento, de las distintas cambios de temperatura. No quiero que se me vaya el tiempo. El cuarto ángel en el sol. El quinto, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestras obras. Eso es la base. Nosotros decimos teshuvá en arrepentimiento, o usamos otra palabra que es el verdadero arrepentimiento bíblico, porque la palabra arrepentimiento no nos dice lo que hay que hacer en cuanto al significado que nos da un diccionario y aún los que enseñan mediante la Biblia. Porque un ladrón roba y también se arrepiente. Pido perdón, señor juez, por haber robado y le digo no lo voy a hacer más. ¿Y qué tiene que ver Dios con eso? Nada. Entonces, vamos al caso, el juez lo perdona y él nunca más roba. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Nada. ¿A dónde está Dios en ese arrepentimiento? No existe Dios en ese arrepentimiento. Entonces no es bíblico. El arrepentimiento bíblico, que por eso decimos la palabra teshuvá, porque es la palabra que representa lo que eso quiere decir, es sentir dolor por lo que hice, no hacerlo más, o sea, un verdadero cambio de actitud, pero retornar al Padre. Retornar al Padre. Y tiene más todavía, pero al menos eso, retornar al Padre. Si no retorno al Padre, ¿qué arrepentimiento es? ¿Se da cuenta por qué usamos la palabra? Entonces, si usted lo lee, se queda con un arrepentimiento romano, un arrepentimiento griego, no tiene sentido porque no está volviendo al Padre. Pero un arrepentimiento bíblico, hebreo, es el que te hace volver al Padre. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Y esto qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No. ¿Qué se van a arrepentir? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, son palabras, son órdenes, y del falso profeta de los tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos la batalla de aquel gran día del trono, del gran día del Dios Todopoderoso. Atención, esto que está acá, que es la copa sexta, es lo que hablamos anteriormente de esa laguna. Entonces, el Éufrates, el río, se seca. De hecho, entre a Google y verifique cómo el caudal de ese río, a partir de los años anteriores, ahora cómo está. Y
ya saben que se va a secar porque está año a año va bajando el caudal de ese río. Y ahí dice, va a ser preparado para que por allí fluyan los ejércitos. ¿Recuerdan cuando el capítulo 12 de la Biblia que dice, y el dragón se persiguió a la mujer y envió un río atrás de ella? ¿Qué es ese río? No es que te le tiró con un río de agua. Esos son ejércitos atrás de la mujer, significa la persecución. Esto que habla acá, algunos dicen que estos tres espíritus en forma de rana, uno es Rusia, China, algunos dicen que el otro es Estados Unidos o el otro es Irán, ¿cierto? Que son los tres grandes ejércitos mundiales que van a juntar a todo el mundo para que vengan a pelear contra Israel. Que en realidad no contra Israel, porque Israel ya ahí ni está, sino que vienen a pelear contra el Cordero. Ese es ese día. Entonces, van a sitiar a Jerusalén millones y millones y millones y millones de personas. Todos los ejércitos del mundo van a rodear Jerusalén y ahí viene Jesús en su caballo blanco. Pisa el lagar de Dios, de la ira de Dios, está acá. Sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Van a reunir el ejército contra el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice acá? Es como que acá hay un respiro, una pausa. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es el lugar donde se forma este lago de sangre. Entonces, ya estoy en la última copa. Y dice, entonces, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Esa voz es la de Dios, es la voz que vemos en el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles, y derramad es la boca de nuestro gran Dios que sale del templo. Y acá, esa boca también dice, hecho está. Terminó todo. ¿Qué diferencia hay entre las copas de ira y las trompetas? Las trompetas hablan de la proximidad del final, pero las copas de ira hablan, se terminó. Hecho está. Se terminó todo. Ya está. No hay más nada para hacer. Ya se hizo todo lo que había que hacer. Ahora hay que reconstruir y armar el milenio. Sigo para terminarlo. Entonces, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nunca hubo este terremoto, ni es el último y no hay más, y nunca hubo uno tan grande como esto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y las ciudades de las naciones cayeron. Voy a hablar Córdoba. Cae Córdoba. ¿Ahí lo entiende? Para que lo entendamos, así puntual. Usted dice, ay no, pastor, yo vivo en Rosario. Cae Rosario. Las ciudades del mundo caen ese día. No queda más ciudad en el mundo. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Recuerden, anteriormente habíamos hablado de que ha caído la gran Babilonia. ¿Ve que no es cronológico? Bien. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Las islas se terminaron. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres, que serían 40 y pico de kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Imagínense un terremoto que no lo hubo nunca. Cayeron todas las ciudades del mundo. Todos los que quedan vivos ya cayeron las ciudades, andan afuera. Ya no tienen con qué cubrirse. Y ahora viene un granizo de 40 kilos. Hermano, no hay cómo escapar. No hay cómo escapar. A todos los que adoran la bestia. Ese es el final. Ya hablé de la gran salvación de Dios. Me voy a ir con un versículo que se lo voy a poner aquí en la pantalla. El versículo, porque quiero despedirme
con este versículo. Acá estaban algunos de los textos que iba compartiendo. Hebreos 5:9. Y los vamos a leer todos. Abra su Biblia en Hebreos 5:9, porque quiero que se vaya tranquilo a la casa con un versículo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Hebreos 5:9, voy a empezar por el 8, voy a hacer 8, 9 y 10. Y dice, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La eterna salvación, el evangelio eterno, es para los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, reitero, eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiere salvación? Obedezca. Si usted quiere tener el derecho de decir, Señor, guárdame de todo esto, para tener derecho a decir, Señor, guárdame de todo esto, tiene que guardar todo lo que Él dice. Si usted guarda lo que Él dice, tiene derecho a decir, guárdame. Asimismo, lo digo con duda, pero voy a decir que lo tiene. Porque usted guarda lo que Dios dice. La salvación es para todos los que lo obedecen. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas para continuar. Ahí vamos a hablar ya del capítulo 17. Seguro de ese vamos a hablar, puede ser 18 también. Así que los espero ese día. Ya estamos llegando al final, de aquí a poco. Y tendremos una base bastante simple y, ¿por qué no?, un poquito más avanzada de todo lo que es Apocalipsis. Después tendremos enseñanzas y demás que seguramente muchos de los maestros de la facultad bíblica van a seguir profundizando de lo que tiene que ver el contexto de todo el Apocalipsis. Entonces nos vemos, bendiciones a todos, chau chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupo de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información,